Además de varios vídeos, en aquellos años se realizaron investigaciones en metalurgia física y se formaron jóvenes estudiantes en esos temas. El destino posterior de algunos de estos jóvenes en otras instituciones y ambientes de trabajo dio lugar a una diversificación de trayectorias profesionales. Un ejemplo notable de esto es el caso de Carlos Lancilotto, quien nos cuenta sus vivencias en este sentido. Bueno, Juan Carlos ahora viene de la tercera y última etapa de mi vida como metalurgista o agente seleccionado de los materiales, que es la etapa de la industria privada. Por convicción, digamos, personal, siempre creímos, incluso con los otros dos socios, en ese momento nos separamos del SIM para formar esta empresa, que se llama SEAM SRL, siempre creímos que teníamos que, un poco, a través de nuestro trabajo, devolverle toda la inversión que hizo la universidad en formarnos. Esa fue la idea madre para independizarnos. En el CIR no podíamos hacer mucho eso porque había mucha burocracia, no se entregaban los trabajos a tiempo, en fin, tenía una serie de, a pesar que la calidad era buena, pero tenía esa dificultad, digamos, que la burocracia impedía muchas cosas. Sí, era una limitación para ustedes, digamos. Era una limitación, por eso es que le decía que había que usar un techo. Entonces, pensando que la industria privada era distinta, creo que es distinta, bueno, decidimos independizarnos y un poco hacer lo mismo que veníamos haciendo siempre, pero con un elemento comparativo con respecto al SIM, que era la rapidez de respuesta y la atención personalizada del cliente, digamos. Empezamos en el año 1992 con poquita cosa. Bueno, con el tiempo fuimos creciendo. Primero exclusivamente nos dedicamos al área que conocíamos, que era el área de los metales y sus aleaciones, y casi exclusivamente a determinar o establecer controles de calidad sobre materiales, piezas y componentes. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que esa especialización, o estar dentro de un campo tan reducido, digamos, dentro de todo el campo de los materiales, atentaba un poco contra el crecimiento de la empresa. Entonces empezamos de a poco a incorporar otros materiales, y bueno, lo primero que incorporamos fueron los plásticos. Y entonces ahí tuve la necesidad de contratar gente que conociera más sobre plástico, especialmente ingenieros químicos. En este momento tenemos nuestro staff, digamos, 2 ingenieros químicos. Y después de eso, de los ingenieros químicos, que fue una época linda, que atacábamos toda la parte de plásticos, la parte también elastómeros, por supuesto, y la parte de metales y sus aleaciones, llegó la crisis del 2000, el 2000-2001, que casi nos liquida, obviamente, como muchas empresas. Entonces ahí nos planteamos que ya con los plásticos y con los metales, bueno, no podríamos subsistir realmente. Entonces empezamos a incursionar en el área de los alimentos, por un lado, que en Córdoba, bueno, hay empresas muy fuertes del rubro alimenticio, como Arco, la Secretaría de Candesa, etc. Y también el área de la producción de energía, particularmente con EPEC, y después se nos amplió un poco a otras empresas de producción de otras provincias, como Tucumán, por ejemplo, y también la central AES de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Ahora, vos te preguntarás qué hacemos nosotros ahí en el área alimentaria, sin incorporar mucho personal, porque obviamente por la crisis del 2000-2001 no podíamos hacerlo. Y bueno, lo que hacíamos era esperar que la empresa hicieran sus 2 o 3 paradas anuales y le ofrecíamos servicios de control en cuanto a todo lo metálico. Control
Nosotros, por ejemplo, un ejemplo bien práctico, en la Secretaría General de ESA y en algunas empresas del Grupo Arco le controlábamos desde el punto de vista de hacer ensayos no destructivos todas las bombas centrífugas. En ese momento paraban. En las centrales de energía controlamos todas las calderas, los condensadores, siempre por técnicas no destructivas. Y bueno, así la empresa fue tomando otras áreas que son más o menos las que tenemos en este momento, en cuanto a la atención directa, y después tenemos también un sectorcito de certificación o calibración de instrumentos de medición de ensayo. Seguimos con los análisis de falla y el último, que tenía 3 años, hemos incorporado un sector que es más relacionado con desarrollos, porque yo lo veo esto con mucho optimismo en Argentina en los últimos años, en donde ya se empieza a hablar nuevamente de desarrollos, aunque sea la llamada ingeniería inversa o reingeniería o que yo llamo copia, digamos, pero ya se empezó y hemos evolucionado en algunos aspectos muy interesantes. Por ejemplo, hace un par de años desarrollamos todo un molino vertical para Minetti, entonces eso fue un desafío en realidad que nos implicó un trabajo en colaboración en varios niveles. Trabajamos con la Universidad Nacional en la parte de generación de planos de todo el molino. Después trabajamos también con el Departamento de Materiales y Tecnología de Función Ingeniería en la implementación de una serie de ensayos que debemos hacer y que escapaban de nuestra capacidad. Y por último tuvimos que supervisar la fundición de todas las piezas en Chile, porque lamentablemente la Argentina, después de la crisis de 2000, se quedó sin empresas que fundieran grandes piezas, en este caso de acero. Todas las piezas se hicieron de acero fundido. Fue una experiencia muy interesante. Después tuvimos otras de desarrollo más simples que estas. Esto duró aproximadamente 1 año y medio. Y después los eminentes quedaron tan contentos que en realidad nos quedaron otros molinos más, pero tienen 2. Así que bueno, yo pienso que para terminar, que la perspectiva que tiene el país en estos últimos años, diría 3, 4 años más de eso, ¿no? En cuanto a estas nuevas cosas, que es no solamente como si fuera un armadero de cosas que provienen de otros países y que hay que hacer puntos, sino que ya se ha empezado a ver el tema de suplantar materiales de otro origen por medio de lo que se llama el sistema de validación, que implica una gran cantidad de ensayos que uno tiene que hacer para, particularmente esto está dirigido a los terminales de fabricación de autos, para convencer al proveedor anterior de que la pieza hecha en Argentina tiene la misma calidad que la que se hace en el exterior. Y eso es una especie de pequeño desarrollo, digamos, porque tenés que desarrollar digamos, ensayos poco convencionales que no están normalizados por la normativa internacional o nacional convencional, sino están normalizados por normas de las propias empresas. Bueno, Juan Carlos, me pides algo que realmente me interesa manifestarte lo que pienso, que es un poco una especie de reflexión o de pensamiento que uno tiene respecto a todos estos años que uno ha pasado desde que se recibió de esta parte, más relacionado entiendo con cuáles serían los antecedentes que uno puede llegar a haber percibido importantes en cuanto a la metalurgia, a los materiales en general en el país y cómo sería la proyección hacia el futuro. Bueno, yo te digo, recuerdo con una enorme gratitud y realmente a veces me
produce mucha emoción hablar de esto. En primer lugar, a la gente de constituyentes de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Departamento de Materiales, creo que fue el nombre que siempre tuvo, particularmente la relación nuestra, que yo también doy clases en la universidad, tengo algunas dedicaciones simples, y invariablemente cuando comienza mi curso en metalurgia menciono el curso panamericano de materiales y de metodología en particular, que hace ya varios años, no te puedo precisar exactamente la fecha, pero hace varios años se daba en la economía. Y yo, que hice algunos módulos, o algunos pocos módulos, tenía compañeros de Chile, tenía compañeros de Brasil, de México, de Paraguay, formados por profesionales argentinos. Y no tengo que dejar de mencionar a Alfredo Hey, a Quesada, a Miloni, a Ipojorski, a Bolsassi, bueno, de lo que me acuerdo en este momento, pero ha sido una camada, a Alicia Sarce, a Ovejero García, a Galvini, en fin, hay tanta gente que ha hecho unos esfuerzos notables y que hay que rendirle realmente un homenaje a mí me parece muy importante, porque han sido los pioneros, me parece a mí, de una formación en esta área de conocimiento que creo que en pocos países de Latinoamérica se da. Por lo tanto, lo primero que debo decir en este resumen que me pides es que estoy sumamente orgulloso de esos años, que los sitúo entre los años 70 y 80 más o menos, quizá un poquito más, en donde este curso panamericano tenía una importancia realmente panamericana. Y de ahí aprendieron todos nuestros compatriotas latinoamericanos, digamos.